Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gustazo saludarlos hoy miércoles 18 de octubre. Estamos en la serie Esperanza Viva. Hoy es el día 16 y este devocional se titula Esclavos de Cristo, Esclavos de Cristo. Ya sabemos todos, pero les recuerdo que estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro y estamos estudiándola verso a verso, literalmente palabra a palabra. No nos estamos saltando nada. Y espero que todos entendamos el valor de hacerlo así, de estudiar la palabra de Dios completita, sin saltarnos nada. Todo lo que nos dice la palabra de Dios. Y esto es importante porque es muy común que caigamos en el error al estudiar la Biblia de estudiar solo los textos bíblicos que nos gustan, los textos bíblicos famosos, los textos bíblicos fáciles de entender. Y eso es muy común, es un error muy común entre los que somos cristianos y queremos leer la palabra de Dios. Y hay veces que es tan común que hay muchos cristianos que tristemente no conocen la Biblia, no conocen la palabra de Dios. Se saben un texto por aquí, han escuchado una historia por allá, pero no saben toda la riqueza hermosa de la palabra de Dios. ¿Y saben qué provoca eso? Provoca desnutrición espiritual, provoca anemia espiritual. Y hay mucha anemia, hay mucha desnutrición espiritual, tristemente, entre cristianos. Porque de pronto solamente, metafóricamente hablando, comemos puro dulce. Imagínate una persona que quiere vivir a base de comer postres y dulces. ¿Cómo va a estar esa persona? Desnutrida, sin salud en su cuerpo, porque necesita nutrientes que le da comer comida sana. Bueno, espiritualmente a veces así estamos. ¿Cuándo? Cuando no nos alimentamos de toda la palabra de Dios, de toda la proteína, vitamina, minerales, carbohidratos, todo en su justa medida. Si estamos comiendo puro postre, vamos a estar desnutridos. Por eso es importante que estudiemos la Biblia toda y que la estudiemos bien. Y es lo que estamos tratando de hacer acá, Primera de Pedro. Y digo esto porque vamos a entrar a una serie de textos bíblicos de difícil interpretación y de difícil aplicación a nuestra vida, porque nos van a hablar de cosas muy ajenas a nuestro contexto histórico, pero creo que de todos modos podemos tener enseñanzas si estudiamos a profundidad y si dejamos que nuestra mente esté bien abierta para escuchar lo que Dios quiere decirnos y nuestro corazón dispuesto. Así es que sin más que orar, vamos a la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este día. Abre nuestro entendimiento, Señor, que tu Santo Espíritu nos llene por completo y nos haga entender lo que tú quieres decirnos en esta hora. Gracias por siempre tener, Señor, alimento espiritual nutritivo para nosotros. No queremos solo postres, no queremos solo dulces, no queremos comida chatarra, queremos comida espiritual que nos alimente. Permite que así sea en esta hora, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a 1 de Pedro 2, del 18 al 21. Y miren de qué va a hablar este texto. Este texto le va a hablar a los siervos, a los esclavos, literalmente, los esclavos de aquella época. Por eso es de difícil interpretación. Primero porque la esclavitud sabemos que es algo horrible, sabemos que no es algo bueno. ¿Por qué la Biblia les habla a los esclavos? Y les dice que se sometan a sus amos. Y segundo, ¿cómo lo aplicamos a nosotros que vivimos en una sociedad tan diferente? Bueno, vamos a tratar de hacerlo el día de hoy. Primera de Pedro 2, 18 dice así. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. Gloria a Dios por su palabra. ¿Cómo entendemos este texto, mis amados hermanos? ¿No se supone que la esclavitud es algo malo? Claro, la esclavitud es algo horrible, es algo que no es parte del plan de Dios. Dios nos ama a cada uno y nos ha creado libres y nos ha creado a su imagen. Por eso es contrario a lo que la Biblia enseña, que un ser humano posea como su propiedad a otro ser humano. Entonces, ¿por qué la Biblia le habla a los esclavos y les dice que se sometan? ¿Por qué la Biblia no condena la esclavitud? Bueno, vamos a explicar esto y lo primero que tenemos que entender es que se trata de un concepto sumamente ajeno a nuestra cultura. Estamos hablando de una cultura completamente diferente, otro contexto histórico completamente diferente al nuestro. Por supuesto que es así y tenemos que entender eso. Y tenemos que entender que la esclavitud en aquella época era algo esencial en la sociedad. Eso no significa que sea bueno,
Pero eso significa que la gente de aquella época no podía ni siquiera imaginar una sociedad sin esclavitud. La esclavitud era algo que estaba engranado en la fábrica de la sociedad de aquella época. Era impensable que existiera tal cosa como la abolición de la esclavitud como nosotros tenemos ahora. Como dice un historiador, no podemos juzgar a las personas del pasado con los valores del presente, porque la gente, todos somos hijos de nuestra cultura. Seguramente en 2000 años la gente va a voltear a nuestra sociedad y va a decir, ¿cómo permitían esas cosas? ¿Cómo permitían cosas que a lo mejor para nosotros o para algunos son normales? Bueno, esa es la primera cosa. La segunda cosa que tenemos que entender es que la esclavitud de la que está hablando el apóstol Pedro no necesariamente es la esclavitud que a menudo tenemos en nuestra mente. Casi siempre ustedes y yo, cuando pensamos en esclavitud, pensamos en la esclavitud de Estados Unidos, las 13 colonias, una esclavitud sumamente cruel, una esclavitud que estaba basada en la raza, en el color de piel. Los esclavos eran los que tenían cierto color de piel y era una esclavitud sumamente deshumanizante, extremadamente cruel. No es el caso de la esclavitud en Roma. La esclavitud en Roma era muy diferente a esa esclavitud que a veces tenemos en nuestra mente. Ahora, esto no significa que la esclavitud sea buena, no, la esclavitud es mala siempre, pero la esclavitud en el Imperio Romano, cuando está hablando el apóstol Pedro, era diferente. Había muchos esclavos que no estaban en tan malas condiciones, había esclavos que tenían propiedades, había esclavos que estudiaban, había esclavos que eran tratados muy bien, había esclavos que llegaban a ciertas posiciones del gobierno porque eran esclavos de algún gobernante, había esclavos que vivían muy bien, había esclavos que vivían mejor que muchos libertos, había esclavos que podían incluso juntar su propio dinero y comprar su propia libertad. Tenían posibilidades de tener propiedades, juntar dinero, comprar su libertad, casarse con quien quisieran, tener hijos. Había esclavos había gente que se vendían a sí mismos voluntariamente como esclavos, porque salía mejor ser esclavo de alguna persona que te mantuviera, que pagara tu comida, tu techo, todo, que a veces vivir desempleado y buscar solución a tus problemas, sostenimiento por ti solo. Esto no significa, otra vez lo repito, no significa que la esclavitud sea algo bueno, pero sí tenemos que entender que era una esclavitud muy diferente. Y entonces, la Biblia, el Nuevo Testamento, no condena la esclavitud así directamente. La esclavitud es algo malo, que se acabe, todos los cristianos deben abolir la esclavitud. Aunque si hay un libro en la Biblia, la carta a Filemón, en la que se habla de la esclavitud, el apóstol Pablo, implícitamente, no directamente, pero implícitamente pide la liberación del esclavo Onésimo. Y hay quienes piensan que está influyendo en la sociedad para abolir la esclavitud. Como sea, Pedro no ataca la esclavitud y el Nuevo Testamento no ataca la esclavitud directamente y muchos se decepcionan de la Biblia. ¿Cómo es posible que Dios no diga que la esclavitud está mal? Bueno, ya dijimos se trata de un contexto. Dios nos encuentra en nuestro contexto. Hay cosas que si Dios nos dijera así, directamente nos serían completamente ajenas, no las entenderíamos. Dios trabaja poco a poco en el mundo. Número 2, la esclavitud de aquella época, ya dijimos, era diferente que lo que a veces tenemos en la mente. Y número 3, conforme fue pasando el tiempo, el cristianismo fue sembrado y comenzó a dar fruto poco a poco. Y es innegable que es precisamente ese fruto de la semilla del evangelio que fue sembrada en la sociedad, lo que después llegó a traer liberación a los esclavos, pero no solo a los esclavos, también a muchos otros grupos de la sociedad que eran marginados y discriminados, extranjeros, esclavos, mujeres, en sociedades machistas, patriarcales, racistas. Fue el evangelio donde se empezó, lo que logró que se empezara a hablar de liberación, igualdad y muchas otras cosas. No es casualidad que sea en los países de tradición cristiana, donde se sembró el cristianismo, los primeros países que comenzaron a hablar de abolir la esclavitud, de los derechos humanos, de la igualdad entre hombres y mujeres. Así es que no hay nada que decepcionarnos, es el evangelio de Cristo Jesús, el poder que transforma la sociedad. Pero no solo transforma la sociedad, y aquí viene la enseñanza del día de hoy, es el evangelio lo que transforma lo más importante, que son los corazones humanos. Porque el día de hoy está muy de moda transformar la sociedad y las ideologías de nuestro mundo hablan mucho de igualdad y libertad y de construirnos, deconstruirnos y de descolonizarnos y de liberarnos. Y hablan de transformar al mundo y mucha gente culpa al sistema. Mucha gente culpa, es que el sistema está mal. Si tan solo arreglamos el sistema, entonces vamos a transformar al mundo. Están equivocados. Están equivocados.
¿Sabes por qué? Porque ¿sabes por qué el sistema está mal? Sí, yo estoy de acuerdo, el sistema está mal. Pero ¿sabes por qué el sistema está mal de nuestra sociedad? Porque el sistema está hecho por seres humanos rotos, pecadores, tú y yo. Y no se puede arreglar el sistema en tanto el problema no es el sistema, sino los seres humanos que componen y que forman y que crean el sistema. Todos aquellos que han querido arreglar el sistema, todos aquellos que han dicho vamos a hacer una sociedad mejor por nuestras propias fuerzas, vamos a tener un nuevo sistema político, un nuevo sistema económico, concientizarle a las masas, terminan creando nuevos sistemas también igual de corruptos, igual de opresores, igual de tiranos. Porque el problema no es el sistema, el problema es el corazón. Sí, el sistema está mal, pero el sistema está mal porque los seres humanos somos pecadores, enfermos de poder, enfermos de egoísmo, enfermos de violencia. El Evangelio de Cristo Jesús arregla el sistema, pero no arregla el sistema por afuera, sino de raíz, profundamente, arreglando los corazones. Y esas son mis enseñanzas del día de hoy, 3 enseñanzas. Número 1, el Evangelio transforma la sociedad profundamente. Por eso no podemos esperar en la Biblia arreglos así rápidos, arreglos a la mexicana, decimos a veces, ¿no? No, tienen que ser arreglos de raíz profundamente. Y es lo que hace el Evangelio, es lo que ha hecho. Poco a poco, el Evangelio transforma de raíz, no arreglos rápidos, temporales, sino profundos, por eso a veces son lentos. Número 2, el Evangelio transforma seres humanos, eso es lo principal. El Evangelio transforma seres humanos. Cambia por completo los corazones de raíz. Y número 3, el Evangelio provee una razón de vivir de forma diferente. El Evangelio transforma tanto que le puede decir a esclavos que vale la pena y que se puede vivir diferente. El punto del apóstol Pedro en este pasaje es decirle a los esclavos, vivan diferente, sean diferente a sus amos, sean diferente al mundo entero. Y solo se puede. Ahora, tú no le puedes decir esto a un esclavo como obedece a tus amos, aunque te traten mal. No le puedes decir eso, por supuesto que no. A menos que haya algún poder superior, alguna razón superior que nos dé posibilidad de eso. Y creo que el cristiano puede. El cristiano puede soportar injusticias. Y no se debe malinterpretar esto. El apóstol Pedro no está diciendo, hay que ser, los cristianos somos unos sumisos que dejamos que nos peguen y que dejamos que nos pisoteen. Para nada es eso, para nada es eso. Y ya no tengo tiempo para explicarlo porque se va a acabar este devocional. Pero para nada es eso, para nada es eso. El cristiano no es un sumiso que deja que... Un cristiano es uno tan firme en su identidad, tan confiado en quién es, tan seguro de lo que es, que lo que otros te digan y cómo te traten, ni siquiera te tumba. Porque vives de una manera y crees en alguien tan poderoso que te ha transformado de tal manera que puedes soportar las injusticias que a veces pasan en la vida. No significa que las injusticias hay que dejarlas que sean, no, pues ni modo así son. No, sí se transforman, pero ya dijimos, profundamente y a través de los corazones. Pero el cristianismo y el Evangelio y la fe en Cristo Jesús nos da la posibilidad de soportar las cosas que pasan en este mundo porque miramos a otro rey, porque vivimos de otra manera, porque tenemos otra meta. Y seguiremos hablando de esto el día de mañana. Por lo pronto, dejemos que el Evangelio nos transforme de raíz. Gracias, Señor, por este devocional que nos invita a dejar que Cristo Jesús transforme nuestros corazones al grado de que podamos soportar, Señor, las injusticias de esta vida, confiando en que tú estás trabajando para transformarlas y transformarnos. Gracias, Señor, por tu Evangelio en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.